Bien, buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy día. Entonces, como hemos estado discutiendo en el último tiempo, hemos estado hablando de diversas cosas que son de interés, que son los puntos de equilibrios y pequeñas oscilaciones que espero hoy día podamos seguir avanzando. Entonces, déjenme, ok, colocar acá. Vamos a ir a ver un pequeño, ok, resumen. Ok, muy bien, acá. Perfecto. Entonces, ¿dónde íbamos? Estábamos discutiendo, bueno, este es el programa del curso, muy bien. Seguimos avanzando en nuestra discusión de las distintas temáticas. Estamos más bien hablando de esta parte de trabajo, energía, y ahora estamos hablando un poco de pequeñas oscilaciones, como hemos estado discutiendo en la última vez. ¿Ok? Entonces, veamos, voy a probar la tablet para hacer un pequeño resumen de las cosas que estábamos discutiendo la última vez. Ok, debería aparecer la tablet, si está todo en orden, veamos si funciona. Ok, ahí está, perfecto. Entonces, ¿qué era lo que hemos estado discutiendo la última clase? Conceptos bien importantes. Estuvimos hablando bueno, hablamos un poco de fuerzas conservativas. Eso ya, bueno, ha ido avanzando. Discutimos un poco de qué se trata ese problema de fuerzas conservativas, donde lo que aprendimos esencialmente era que en una integral de camino cerrada, si el trabajo es cero, entonces es conservativa, y eso significó que la fuerza era entonces de tipo gradiente. Eso fue lo que hemos estado discutiendo. Y lo que les mostré es que habían distintos ejemplos, por ejemplo, gravitacionales, resortes, mostramos que eran conservativas, y también discutimos, en este caso acá, que la fuerza de fricción no era conservativa. También estuvimos discutiendo algunos conceptos que vamos a ser lo que vamos a hablar hoy día, vamos a profundizar más, el concepto de equilibrio y pequeñas oscilaciones. En el caso de las pequeñas oscilaciones y equilibrio, lo que queremos entender es cómo un sistema se comporta cuando lo perturbamos en torno a un equilibrio, esencialmente. Y la idea de eso, lo que hicimos fue esencialmente suponer que teníamos una partícula, por ejemplo, bajo una fuerza. Si esta fuerza es de tipo potencial, quiere decir que viene de un gradiente, entonces tenemos un potencial. Y lo que vimos era, por ejemplo, aquí ilustré un tipo de potencial. Podemos tener un potencial como el que está ahí, que es un potencial biestable. Vimos que entonces la fuerza se hace cero. Cuando la fuerza se hace cero, entonces el sistema no tiene aceleración, por lo tanto conserva momentum. Y si suponemos que de alguna forma el sistema, por ejemplo, tiene disipación o algún mecanismo, vamos a encontrar equilibrios en este caso, es decir, que no se mueve, no hay ni aceleración ni velocidad. Y vimos que esos equilibrios correspondían a que esencialmente el potencial tuviera puntos extremos. Los puntos extremos, por ejemplo, que están acá, ilustran puntos en los cuales efectivamente la derivada del potencial es cero, luego fuerza cero. Entonces definimos eso como punto de equilibrio, es decir, llamamos un punto de equilibrio aquel punto en realidad donde el sistema no tiene aplicación de fuerzas, y eso hacía entonces que el sistema estuviera en equilibrio, y eso era equivalente a hacer esto. E hicimos un pequeño análisis, particularmente tomamos un sistema potencial un poco arbitrario, pero para ilustrar las ideas, y lo que hicimos fue introducir esta idea de análisis local, es decir, que estudiamos la dinámica del sistema en torno a un punto de equilibrio. Para eso lo que hicimos fue usar esta técnica de simplemente hacer un cambio de variable, suponiendo que la nueva variable es pequeñita. Eso nos permite hacer desarrollos o series en Taylor, por lo tanto nos permite transformar una ecuación complicada o una ecuación que satisface, por ejemplo, una fuerza como esto que está acá. Simplemente haciendo Taylor, podemos entonces, series de Taylor, podemos transformar una ecuación como esta simplemente en una ecuación lineal, ¿ok? Y que, de acuerdo si esta segunda derivada del potencial es positiva o negativa, entonces podemos decir que el sistema satisface una ecuación de tipo oscilador, como la que está acá. Eso es el caso, y lo mostré con un applet cuando tenemos un mínimo. En ese caso, efectivamente, la concavidad es positiva, y por lo tanto uno muestra que entonces termina simplemente oscilando este punto de acá. Y en el caso de la concavidad negativa, como el que está en esta parte central, que está acá, vemos que en ese caso la solución, en vez de ser soluciones tipo seno, son soluciones exponenciales, por tanto inestables, y dirección en las cuales la solución tiende a simplemente crecer, que es el caso que teníamos acá, pero ahora la segunda derivada es negativa, negativa con menos se transforma en más, y por lo tanto tenemos una ecuación de este tipo. Y por lo tanto las soluciones, en este caso deberíamos subrayarla, son de tipo exponenciales que crecen, y otras exponenciales que decrecen, que tienen que ver en qué dirección el sistema uno lo perturba.
Y por lo tanto, encontramos que efectivamente eso nos da fuerza cero cuando suponemos que no hay aceleración y velocidad, tenemos puntos de equilibrio. Si la fuerza es potencial, entonces el punto de equilibrio corresponde a extremos del potencial. Los extremos van a ser, o este punto de equilibrio va a ser estable si al evaluar en ese punto de equilibrio el potencial tiene concavidad positiva, entonces hablamos de equilibrio estable. Si el potencial tiene concavidad negativa, hablamos de potencial, en ese caso, o punto de equilibrio inestable. Entonces, para ilustrar las cosas, lo que habíamos quedado un poco a hablar era un ejemplo un poco más sofisticado que esto, porque obviamente los ejemplos que le hablé un poco son simples. Y vamos a estudiar un péndulo esférico. Entonces, primero que nada, bueno, acá tengo mi péndulo esférico, quizás voy a mostrarlo un poco mejor cómo es mi péndulo esférico. Entonces, tenemos este péndulo que está acá, y este péndulo que tiene la gracia es que la distancia a un punto fijo es constante, por lo tanto, si lo perturbamos, podemos ver, digamos, si hago así, por ejemplo, y doy una evolución inicial, podemos ver que hace trayectorias bastante más complejas de las que uno espera, y la idea es poder describir estas ecuaciones un poco mejor, digamos. Para hacer eso también coloco un applet que está acá para ilustrar, digamos, nuestra discusión. Entonces, ok, espero que se vea el applet. Supongo que ya se está viendo, espero que sí. Entonces tenemos esta simulación que está acá, tenemos también un péndulo esférico, acá están las ecuaciones que vamos a tratar de ver un poco mejor, digamos, pero estas son las ecuaciones que describen el sistema en cuestión. Y lo que vemos acá es que tenemos un péndulo, pero en este caso acá, que está en esta ventana principal, está el ángulo con respecto a la normal, en este caso lo medimos con respecto al polo sur, está ahí. Y acá en esta ventana acá está ese mismo ángulo, pero la velocidad angular simultánea, y acá está la velocidad angular del ángulo con respecto a la vertical. Entonces, cuando damos condiciones iniciales, por ejemplo, aquí doy otra condición inicial, bueno, obviamente se replican porque tengo que en este caso dar cuatro condiciones iniciales, por lo tanto hay que tener cuidado como las condiciones iniciales, pero simplemente por ilustrar el tipo de dinámica que tiene el sistema, aquí vemos que es lo que hace el péndulo físicamente, ¿ok? Entonces aquí vemos que se acerca, aquí disminuye el ángulo y crece, y bueno, si le doy, por ejemplo, harto momento angular, por ejemplo, acá le puedo dar un momento angular vertical grande, por ejemplo, tenemos trayectorias como esta acá, ahí observamos que hay trayectorias como vemos esta acá, que voy a tratar de explicar, pero lo interesante, vamos a ver que existen trayectorias, ok, por ahí está muy cerca de lo que quiero mostrar, como esta que está acá. Estas trayectorias, cuando le doy mucho momento angular, esencialmente uno puede contar que el ángulo θ es constante, aquí hay una pequeña variación, pero muy pequeña, nos dice que hay un equilibrio, que esto está acá, que si lo miramos desde abajo, por ejemplo, si me paro debajo del sistema, veríamos que hay un ángulo que gira bien, ¿ok? El sistema tiene un buen ángulo que va definiendo cómo gira el sistema, y lo entretenido es que vamos a ver que esto es un punto de equilibrio particular. Voy a tratar de definir qué es cómo se llama este punto de equilibrio. Se llama punto de equilibrio relativo, porque en este caso θ y θ punto van a ser cero. Sin embargo, phi no es cero, porque el sistema sigue teniendo dinámica. Y eso otra vez que en este problema vamos a ver que hay dos cantidades conservadas, la energía y el momento angular con respecto a la vertical. Y eso explica lo que estamos viendo ahí. Pero voy a devolverme y tratar de explicar las ecuaciones. Estábamos en eso. Podemos tratar de entender qué es lo que pasa en el sistema que estamos discutiendo. Entonces volvemos a la tablet para entender un poco mejor esto. Entonces ya les va a aparecer. Ujú. Ahí les apareció. Y lo que vemos entonces en este ejemplo que queremos hacer acá, que este péndulo, que insisto, es el péndulo esférico. Entonces, ya vemos un péndulo esférico, simplemente lo ilustramos y lo discutimos, simplemente el lugar geométrico, o es una partícula que su dinámica está incluida en una esfera, por eso se llama un péndulo esférico, pero esencialmente lo que tenemos es una partícula de masa m, la cual se mueve de tal forma que se mueve sobre una esfera que está ahí. Eso simplemente, como lo hacemos en la práctica, fijamos un punto y mantenemos el largo constante, y eso es lo que hace en particular este péndulo que está acá. Entonces, para resolver este problema, lo que usamos fueron coordenadas esféricas, es decir, que usamos, pero con una pequeña variante, es que esta vez definí el ángulo con respecto al polo sur y no con respecto al polo norte. Θ está definido hacia abajo, tengo una libertad, yo lo puedo definir como yo quiera. Y la razón de eso es porque típicamente definimos, cuando estudiamos el péndulo, definimos su dinámica con respecto a este ángulo vertical. Entonces tenemos ese ángulo que está ahí. Ok. Se me olvidó decirles, no, si es que tienen cualquier duda, pueden escribir en el chat o preguntar, ¿ah? Eso no hay ningún problema. Bien, entonces tenemos entonces este ángulo que está acá,
Y lo que hicimos fue simplemente, bueno, escribir la ecuación de Newton. O sea, este problema tiene que ser la ecuación de Newton si conozco las fuerzas, que en este caso las fuerzas que se aplican sobre ese segundo grado de cuerpo libre es la gravedad, y por otro lado, la tensión que se debe a la cuerda. Si tomara una partícula es una esfera, el problema es lo mismo. En ese caso, en vez de haber tensión, tendríamos una normal que describiría la dinámica de esta partícula sobre una superficie esférica, no cambia en nada. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Escribimos la aceleración en coordenadas esféricas, ya la habíamos deducido en clase, son expresiones un poco largas esas que están ahí, pero en este caso tenemos que, como el péndulo no cambia su largo, tenemos que la aceleración y la velocidad del largo es constante, en realidad vale L como aquí lo marqué. Entonces fue que lo que hicimos fue para encontrar la ecuación de movimiento. Primero que nada calculamos la ecuación en la dirección radial. Eso fue que hicimos fue simplemente tomar la aceleración radial. Eso es lo que hice acá. También impuse que R no cambiaba. Y para la fuerza radial lo que hicimos fue tomar la gravedad y proyectarla en la dirección radial. Notar que en este caso los vectores de base son R unitario así. Como el ángulo crece hacia arriba, teta punto apunta hacia arriba, y por supuesto tengo el otro ángulo azimutal, que bueno, ahí lo trato de representar, que es phi, que es el ángulo que está en el plano donde la partícula se puede estar moviendo. O sea, si lo ven este péndulo acá, cuando le doy momento angular, pueden ver bien que está ese ángulo que está así. Ese plano es el que da cuenta phi unitario. Entonces, lo segundo que hicimos fue, y hasta ahí alcanzamos a llegar, fue simplemente que escribimos la ecuación en teta, es decir, escribimos la ecuación en esta dirección, y para ella, como vemos, por supuesto, hay una componente del peso que aparece acá, que sí se va a proyectar en esa dirección que está acá, que como esta es teta, entonces debería ser seno de teta, que está ahí, y apunta con signo menos porque definí el teta unitario hacia arriba, así que nos da la fuerza en teta. Y por otro lado tenemos la aceleración en teta, que la calculamos, estaba acá, o usamos la expresión que ya habíamos derivado en clases. Entonces tenemos todo esto acá, pero donde despreciamos esta parte de acá, porque obviamente R nos está cambiando, entonces nos daba simplemente R teta 2 puntos y dos veces R por phi punto al cuadrado por seno teta coseno teta, que fue lo que escribí acá. Entonces, a partir de eso encontramos esta ecuación que está ahí. Pero entonces, fijan, aquí tenemos un pequeño problema, tenemos una ecuación para teta 2 puntos y phi punto, y por lo tanto el problema no está completamente resuelto. Para resolverlo bien, necesitamos entonces saber qué es lo que hace phi punto. Para resolver eso, lo que hacemos es usamos la otra ecuación que finalmente no resolvimos, que ahora la vamos a usar, es decir, que tomamos phi y lo que hacemos es tomar la aceleración, simplemente vengo y la copio y la llevamos y usamos esta aceleración que está acá. Entonces, tomamos la aceleración, ya habíamos escrito, la escribo acá, muy bien, está ahí la aceleración, por supuesto hay que multiplicarla por la masa, ¿ok? La multiplicamos por la masa y esto debería ser igual a la fuerza en phi. ¿Ok? Simplemente igualamos la ecuación, es decir, la fuerza, todo esto es lo que estaba haciendo todo el rato, es escribir la fuerza como una fuerza en R, R unitario, una fuerza en teta, teta unitario, y una fuerza componente phi, phi unitario. Entonces, en este caso, el diagrama de cuerpo libre que hicimos acá nos dice que la fuerza solo es la gravedad y la tensión, en este caso, y por lo tanto son fuerzas que están en este plano que estoy mirando. En ese plano está el vector simplemente R unitario y teta unitario, por lo tanto no hay componente de la fuerza en la dirección phi unitario, por lo tanto eso hace algo interesante, hace que esto sea cero y nos lleva a la conclusión que esta derivada es cero entonces. Por otro lado también no olvidar que R punto es cero, así que también eso hace que un término que está en esta ecuación que tenemos acá, este tampoco está porque obviamente él no está cambiando el largo del péndulo. ¿Ok? Así que eso nos lleva a la conclusión que tenemos simplemente M, R, no olvidar que R vale L, pero por ahora le estoy llamando R, seno de teta más, en este caso, 2 teta punto, phi punto, bueno, hay un R, lo coloco adelante y me queda aquí simplemente coseno de teta. ¿Ok? Entonces, cuando uno mira esta expresión igual a cero, uno dice, hay algo aquí interesante, es que si uno mira, y el M por supuesto estamos tocando los dos. Lo primero interesante es que tenemos algo así como, fíjense, aquí aparece un seno y aquí aparece un coseno. Eso vuela derivada. Y por otro lado aquí aparece teta. ¿Sí? Pero lo extraño es que aparece un 2
y aquí no hay 2. Entonces uno dice, ¿cómo podemos hacer aparecer un 2 y aparezca coseno y seno? Bueno, una forma simple de hacer eso es que si tomamos esto, fíjense, y lo multiplicamos, voy a colocar que sea en rojo o en azul, para detallar que multiplicamos. Si tomamos esta expresión anterior y la multiplicamos por seno de teta, veamos que podemos construir una derivada total. ¿Ok? Entonces, esa derivada total que podemos construir en este problema es de la siguiente forma. Va a ser simplemente así, va a ser, nos va a quedar m r phi 2 puntos, seno al cuadrado de teta más, en este caso, 2r teta punto coseno de teta, seno de teta por phi punto. Y esto igual a 0, todo multiplicado por m. Entonces, ¿por qué digo que es una derivada total? Porque ahora sí, fíjense, el 2 ya lo puedo incluir porque entonces, fíjense, este 2 que está acá viene esencialmente de la derivada del seno. Cuando derivo el seno me bajo un 2, la derivada del seno es coseno de teta por seno de teta. Por lo tanto, ahí sí transformo una derivada total, es decir, que la expresión anterior me queda la forma de a de t de m phi punto por, en este caso, nos queda seno al cuadrado de teta, y esto es conservado. Se fijan, esa derivada que está ahí, por supuesto faltó el r, entonces colocamos el r, y ese r hace que si derivo eso que está ahí, efectivamente cuando derive el primer término, el phi, obtengo eso que está ahí, y cuando derive teta, obtengo esto que está acá, así que efectivamente esta cantidad es una derivada total que está ahí, y luego me dice que esto es conservado, y en realidad entonces me dice que esto es conservado, pero fíjense que esto tiene unidades de phi, que es 1 partido por t, hertz, hay hertz, pero entonces a uno le gustaría que tuviera unidades también de, ojalá fuera de algo conocido. Entonces tenemos masa, longitud partido por eso es masa por velocidad, pero en este caso no se debería conservar la velocidad, uno esperaría que físicamente se conservara más bien cuando esta partícula gira el momento angular. Sí me falta un r, pero r es constante, así que voy a construir una cantidad constante. Esto me dice que lo que es constante, llamémoslo por ahora L partido por R, o sea, L, no, L, bueno, voy a llamarlo LZ, porque lo voy a llamar LZ partido por R. El R obviamente una constante, así que digo que una constante es constante, me queda MR, simplemente en este caso me queda por phi punto seno cuadrado de teta. Por lo tanto, me dice que L de z, por ahora lo llamo LZ, es constante, y ahora sí tengo dimensiones de momento, entonces, angular. ¿Y por qué? Fíjense, ¿por qué usar el cuadrado? Porque me aparece un seno cuadrado. Entonces recuerden que la proyección de la distancia en el plano es r seno, y como es un seno cuadrado, efectivamente esto tiene unidades de la forma siguiente, tiene unidades de LZ igual m r cuadrado seno cuadrado de teta por phi punto, y esto es como si quieren la proyección, vayamos rho, de la longitud en el plano, es decir, que si tomo en cualquier instante, y aquí coloco aquí coloco, perdón, un plano, déjenme arreglar esto que está ahí, coloco un plano, entonces aquí, un plano en este caso acá, esto se proyecta y esa proyección vale L seno de teta, es eso lo que estoy tratando de decir que en el sistema aparece. Entonces, efectivamente, me queda esta cantidad es LZ, y lo importante es que es constante. Entonces, es una cantidad conservada. Es constante cuando ocupo la ecuación de movimiento. La deduje usando la ecuación de movimiento de la componente phi de z, así que es constante. Entonces, esta cantidad es conservada, la subrayamos porque bueno, obviamente es una cantidad importante. Y lo otro interesante de esta cantidad es, uno dice, bueno, pero ¿y por qué esto es conservado? Entonces, para entender bien por qué esto es conservado, volvamos y miremos o revisemos, si quieren verlo así, podemos revisar con cuidado la definición de momento angular. El momento angular en general va a ser simplemente, ok, que va a ser el momento angular en general conservado, ups, estamos perdiendo cosas, con, conservado, y vuelvo a colocar esto, me gusta, lo voy a subrayar. Entonces, ¿qué nos queda? Es que L en general, L, el vector del momento angular, ya sabemos que es R cruz el momentum, es decir, que es la masa por la velocidad. Entonces, eso es L en general. L no tiene por qué conservarse en todas las direcciones. En este caso, lo que tiene sentido es que el sistema tiene invariancia de rotación en el plano XY, o
usando coordenadas cartesianas, donde z es la coordenada vertical. O sea, si tomo esto y lo giro, tiene simetría de rotación. Si hago esto, entonces uno esperaría que ese momento angular se conserve y no todo el momento angular. Pero veamos cómo podemos chequear esto que está acá. Entonces, si usamos coordenadas esféricas, R es muy fácil, R es R por R unitario. ¿Ok? Eso es esférica. Y si usamos la velocidad en coordenadas esféricas, recordamos que era covariante, por tanto, eso debería ser R punto por R unitario, más aquí debería venir algo que depende de teta punto en teta unitario, y por razones dimensionales, vimos que hay este factor R, y deberíamos tener un término más de la forma, en este caso, phi punto por phi unitario, pero también tiene que tener un factor, porque es un ángulo, pero este factor tiene que ver con la longitud proyectada en el plano, así que esto debería ser R seno de teta, que es lo que usamos típicamente para encontrar esta velocidad. Entonces, ahora hacemos producto cruz para chequear cómo es el momento angular, entonces tendríamos que hacer simplemente L en general momento angular total vale R por R unitario, cruz, en este caso el vector, bueno, aquí hay un M por supuesto, M de R punto R más R teta punto phi más R seno de phi punto por phi unitario. Entonces, bueno, como tenemos R en un lado y R también al otro lado, lo primero que podemos decir que obviamente este término acá se va a cancelar porque son dos vectores paralelos, no juega en esa parte de ahí en la formación del momento angular, así que esa parte no está. Después me queda el término que está acá, que simplemente es R unitario por phi. Como este vector, bueno, R es radial y en este caso, perdón, teta, dije phi, teta, y teta en este caso apunta hacia arriba porque el ángulo está hacia allá, entonces tengo R y teta. Y por lo tanto, si voy desde R, que es este vector que está acá, y uso la regla mano derecha de R a teta, me sale un vector hacia acá, y eso entonces estaría apuntando en la dirección hacia acá, pero el ángulo phi que se hace, así que es menos phi, por lo tanto nos da que L tiene una componente, primero que nada, la forma R al cuadrado, teta punto al cuadrado, o sea, teta punto, porque dije teta punto, en la dirección, y ahí el M, por supuesto, M, en la dirección R por teta, y eso dijimos que era menos phi. Así que esto va en la dirección menos phi. Más nos queda la otra componente, ¿ok? La otra componente, y la otra componente en este caso es hacer el producto entre este RZ y este que está acá. Obviamente el producto nos va a quedar, bueno, nos queda M, el R con el R que está ahí nos da R cuadrado, después nos queda seno, entonces seno de phi, ¿ok? Nos queda un seno de phi. ¿Ok? Y además tenemos que en este caso, seno, porque dije seno, phi, seno de teta, porque aquí se puso seno, phi, seno de teta por phi punto. Ah, ya está. Me faltó un símbolo, por eso yo decía que es raro, me falta un término. Lo reescribo con cuidado. Entonces nos queda, acá iba R, entonces seno de teta, lo escribo con cuidado, seno de teta por phi punto en la dirección phi unitaria. Entonces acá hay un seno de teta, no seno de phi, seno de teta, lo escribimos con cuidado, seno de teta. Y ahora nos queda por el vector phi punto. Y ahora me falta el producto entre estos dos vectores que están acá, que es de la forma R unitario por phi unitario. Pero R en este caso va a ser el vector que va hacia, digamos, es el vector que apunta hacia afuera, el vector radial. Phi es el vector del plano de las polares, apunta hacia acá. Y entonces si tengo R que apunta hacia allá, R plus phi, entonces me da un vector en la dirección teta unitario, que en este caso apunta hacia arriba. Así que me queda teta unitario. Y ahora, lo que necesito saber, esto es el momento angular del sistema, en general. Pero ahora lo que necesito saber es, les dije que lo que uno espera que se conserve, y la razón que uno espera que eso se conserve, es porque el sistema simplemente, cuando tomo el péndulo, si tomo este péndulo acá, este sistema es invariante de rotación. O sea, si yo lo tomo y miro hacia allá o hacia acá, es invariante de rotación, en el ángulo azimutal. Por lo tanto, uno espera que lo que se conserve es el momento angular vertical, y veamos cuánto vale el momento angular vertical. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Lo calculamos simplemente momento angular vertical, y eso lo calculamos simplemente es L, lo multiplicamos por Z unitario, y eso nos debiera dar lo que llamamos LZ, ¿ok? Sí, que está todo bien. Entonces, primero que nada, entonces nos quería multiplicar phi
por z unitario, pero phi está en el plano, el vector está en el plano azimutal, y z está en el plano ortogonal, por lo tanto esa componente no debiera aportar en nuestro cálculo porque son dos vectores ortogonales. En cambio, este de acá sí puede aportar, ¿por qué? Porque si lo dibujamos de nuevo, o la idea para que quede claro, si lo dibujo este vector, entonces tengo acá el péndulo, está acá el vector radial, R unitario, el ángulo θ lo definimos con respecto a la vertical, por lo tanto el vector que estamos llamando θ unitario, el vector que está ahí, entonces está ahí, y efectivamente este vector, si miramos, y acá coloco θ, efectivamente este vector sí puede tener una proyección en el plano ortogonal que está ahí. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser la proyección de este vector? Por supuesto, bueno, hay que construirlo con cuidado, así que coloco un plano ortogonal, entonces este nos queda, este más este es complemento, este más este son complementos, así que acá tengo θ, y por lo tanto me queda simplemente por traslación de vectores, ¿ok? Me queda simplemente que acá este vector entonces se va a proyectar acá simplemente con el seno, por lo tanto la proyección me dice que debería ser simplemente seno de θ de L, de la componente que tiene en θ, que es esta acá, y por lo tanto nos queda que esa proyección, bueno, la escribo en azul, nos va a quedar mr cuadrado seno de θ por phi, punto, y por lo tanto encontramos finalmente que L de z, ok, voy a cambiar de color, L de z, bueno, déjeme primero, ok, nos va a quedar que L de z vale simplemente, vale que la masa r cuadrado seno de θ al cuadrado, hay dos senos, uno aquí y otro acá, por phi punto al cuadrado. Por phi punto, que phi punto al cuadrado, si no me queda mal dimensionalmente, tiene que ser momento angular. Y ya está. Esa fórmula que está ahí era la que andábamos buscando, porque esta fórmula que está acá es obviamente la misma. Sabemos que es la misma que está acá, y esta que está acá demostré que era una cantidad conservada directamente a partir de la ecuación. Así que efectivamente, en este problema uno muestra que el momento angular no se conserva. Lo que se conserva es la componente vertical del momento angular. Y la razón física, vuelvo a insistir, es que cuando tomo un péndulo y efectivamente tomo el péndulo, lo miro hacia allá o hacia acá, es invariante rotación en el plano azimutal. Por lo tanto, eso nos da esta cantidad conservada. Entonces, hacemos esta observación. Entonces, notar bien el momento angular total L no se conserva. ¿Ok? Y la razón por no se conserva es que la primera componente que está acá no se conserva. Entonces, no se conserva. No se conserva. Sin embargo, sin embargo, su componente, su componente vertical sí se conserva. Y la explicación, si un peatón me parara en la calle y me pregunta, pero ¿por qué se conserva el momento angular? Simplemente razón profunda, las cantidades conservadas tienen que ver en general con simetría, y en este caso, y eso es un teorema que bueno, hay que aprender una vez que aprenda toda una tecnología que no alcanzaremos en el curso, pero esa tecnología que se llama teorema de Minetter o teorema de Netter nos muestra que asociar una cantidad conservada, si es que hay una simetría continua, implica que hay una cantidad conservada. Entonces, en este caso se debe simplemente a que simplemente el sistema es invariante por rotación. El sistema es invariante por rotación. Esto nos hace de que efectivamente se conserve LZ. ¿Y esto por qué es útil? Bueno, tenemos entonces por ahora hasta donde vamos, tenemos LZ y R conservado. R vale L, el otro simplemente LZ es una variable dinámica. Una vez que alguien me dice la velocidad angular, en este caso azimutal, esta cantidad se fija inmediatamente. ¿Ok? Bueno, me tienen que decir dos cosas. Ojo, en este caso tiene una dependencia en θ y en phi. Esta cantidad es conservada, pero una vez que me dan la velocidad y me dicen el ángulo con que suelto la condición inicial. Si no tengo todos esos datos, no es evidente cuál es la cantidad conservada. Entonces, si usamos todo eso, entonces ahora podemos volver a nuestra ecuación radial, que la teníamos guardada acá, la tomo y la bajo y ahora la podemos volver a estudiar con cuidado. Entonces tomamos una ecuación radial que dependía de θ y de phi.
Entonces la copiamos y la volvemos a pegar para tratar de entender qué rol juega esta cantidad. Esta acá, la coloco aquí. Ok, bueno, borramos algunas cosas que bajaron de más. Esto está de más. Ok, no está todo de más. Esto está de más. Esto está de más. Entonces, ahora como tengo el z conservado, lo que uno hace es que va a escribir una ecuación efectiva. Una ecuación, uno quisiera escribir una ecuación solo para teta. En vez de esta ecuación de acá, tengo el problema de tengo una ecuación para teta 2 puntos y phi punto. Sin embargo, debido a que tengo una cantidad conservada, las cantidades conservadas me permiten reducir el sistema y escribir una ecuación efectiva, tal como hicimos el problema de dos cuerpos. Entonces, lo que hacemos es encontrar la ecuación efectiva, y lo hacemos simplemente despejando cómo se relaciona L con phi. En este caso nos dice que phi punto va a ser igual a L partido por la masa R cuadrado seno al cuadrado de teta, que es la expresión que tenemos ahí. Usamos esta expresión que está ahí, y esta expresión entonces nos permite, digamos, si quieren, eliminar phi de esta ecuación, y por lo tanto, fíjense, ahora nos queda una ecuación efectiva solo para R, o sea, solo para teta. Nos queda m r teta dos puntos igual a menos mg, eso por supuesto es el peso, seno teta, y este término pasa hacia el otro lado, nos queda más m r seno coseno, seno de teta por coseno de teta, y ahora viene por phi punto al cuadrado, pero phi punto al cuadrado vale L cuadrado partido por, en este caso nos queda M al cuadrado, R a la 4 por seno a la cuarta de teta. ¿Ok? Y entonces, ahora se fijan, ya está la ecuación. Te voy a hacer algunas simplificaciones y las vamos a hacer y las vamos a escribir más bonito. Entonces, nos queda lo que primero que podemos simplificar es que aquí hay un seno, aquí entonces hay un 4, hay 3. ¿Ok? Aquí hay un M, lo cancelamos. Aquí hay un R, que lo cancelamos acá y nos queda 3. ¿Ok? Y además acá tenemos un M, que lo voy a bajar, y un R, ¿ok? El que está en este caso ahí. Entonces, ¿qué nos da? En este caso nos da una cosa un poco compleja, o entre comillas, o, más compleja, pero recuerden que él es constante, así que no cambia nada. Nos queda entonces que la ecuación de un péndulo esférico es la siguiente. Entonces vamos a aprender al fin, escribir que es un péndulo esférico, es teta dos puntos igual a menos, se cancela el m con el m, me queda g partido por r, que ahora lo voy a llamar L, aquí lo puse LZ, LZ. Nos queda L el péndulo, nos queda mg, seno de teta, y ahí recupero lo que esperamos. Un péndulo como este debería darme cuenta un péndulo también plano, así que debería ser menos g partido por L, que es la frecuencia natural de oscilación de un péndulo. Y el último término, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda, bueno, arriba nos queda más LZ al cuadrado, nos queda un coseno de teta, ¿ok? Y abajo nos queda que dividimos por ml, entonces me queda m al cuadrado l del péndulo, y hay un r que también a la 3 multiplicado, entonces en este caso nos queda l a la 4, ¿ok? Por seno al cubo de teta, ¿ok? Y esta es la ecuación de un péndulo, ¿ok? Efectivamente, después de trabajar y usar las coordenadas esféricas, usar la cantidad conservada, encontramos la ecuación efectiva para el péndulo, que está acá. Esta es la ecuación de un péndulo esférico. Entonces, ecuación de péndulo esférico. Y no olvidar que LZ no es cualquier cosa. LZ es una cantidad conservada, que en este caso vale m largo del péndulo al cuadrado, seno de teta al cuadrado, así que tiene una dependencia de teta, así que esto es una cantidad que está fijada, a diferencia de problemas que hemos visto antes, por dos variables y phi punto. ¿Ok? Entonces con estas dos cantidades describimos la física de un péndulo, al cual, como vimos cuando tratábamos de escribir la física de cuerpos celestes, teníamos la ecuación radial y también teníamos la ecuación de conservación de la masa. Esto que ven ahí es entonces el secreto de cómo funciona entonces un péndulo, que era lo que les estaba mostrando antes. Pero para entender un poco mejor, uno dice, ya, pero esta fuerza es un poco complicada. O sea, tengo una fuerza que tiene dos componentes. Tiene una componente que está acá, que tiene que ver con la gravedad. Y tengo otra componente de nuevo que tiene que ver con la conservación del momento angular. Así que esto es la fuerza, si quieren,
centrífuga en la dirección Z. Fuerza centrífuga asociada a la dirección Z. ¿Ok? Porque el momento angular es la dirección solo Z, no está en todas las direcciones. Entonces, está bien, la expresión es un poco compleja, es correcta, compleja, pero primero uno se pregunta, ¿habrá un potencial efectivo? Porque si hay un potencial efectivo, entonces podemos hacer todo nuestro análisis de puntos de equilibrio y si calculamos la concavidad, podemos saber si es estable o inestable. Entonces, uno quisiera ver si es que el problema efectivamente tiene alguna forma, algún tipo de potencial. Entonces veamos que sí hay un potencial efectivo. Entonces la pregunta es, ¿hay un potencial efectivo? Y la respuesta es sí. Entonces calculemos el potencial efectivo. Entonces la pregunta es, ¿el sistema es conservativo o es potencial? U otra forma de decirlo, la fuerza efectiva que encontramos es conservativa. Fuerza efectiva es conservativa. Ambas preguntas son las que queremos resolver. O es la misma pregunta, la escribí dos veces. Entonces, eso, si fuera así, lo que nos estaría diciendo es si teta 2 puntos lo podemos escribir como menos la derivada de alguna especie de potencial efectivo que tiene el sistema. Y la respuesta es que sí, que en este caso podemos encontrar un UF, veamos por inspección cómo nos queda este UF. Bueno, para que nos dé un seno, entonces lo ideal es que entonces hay un G partido por L coseno de teta, porque cuando derivo el coseno me sale, entonces la derivada del coseno es menos seno, ¿ok? Así que queda bien, el potencial con el coseno me da un menos seno, pero no olvidar que además tengo un signo menos aquí, que tengo que tener con cuidado acá. Hay un signo menos ahí. Entonces, para que funcione bien, entonces derivo esto me da menos seno, por eso seno me da más, así que para que me quede el buen signo aquí además hay que colocarle un menos. Eso me da energía potencial. Eso me dice que un coseno, recuerden que es máximo en cero, cuando el signo menos es mínimo en cero, y me dice entonces que la posición vertical del péndulo debería ser estable si es que no hay momento angular. Y para el momento angular, la parte de la fuerza, en este caso centrífuga, en relación al plano Z o a la componente, perdón, componente Z, lo que deberíamos decir es que, bueno, ¿cómo de ahí obtengo algo que me dé coseno y seno cubo de teta? Bueno, primero las constantes son constantes, así que esas no se deberán cambiar. Así que aquí debería aparecer un seno de Z al cuadrado, debería estar dividido por m cuadrado L a la 4. Pero la pregunta es cómo obtengo de alguna forma un coseno dividido por seno al cubo. Bueno, uno diría, bueno, muy fácil eso, si acá coloco un seno al cuadrado de teta, entonces si coloco un seno al cuadrado de teta, ¿qué es lo que debería pasar, digamos? Debería pasar lo siguiente, es que cuando derivo el seno, me sale hacia afuera, primero que nada, un menos 2, así que aquí debería haber un 2, sale un menos 2, y después me queda la derivada del seno arriba, y la derivada del seno es coseno. Así que está bien. Y para que me dé signo más acá, entonces la pregunta es para que me dé signo más acá, entonces el signo tiene que ser correctamente, en este caso, el signo debería ser, en este caso, más. ¿Por qué? Porque la derivada de 1 partido por seno cuadrado me da menos 2 seno al cubo por coseno, y este menos que me queda multiplicado por, en este caso está acá, con el menos está acá, se transforma en más, y así que ahí estamos bien. Así que efectivamente, este es el potencial efectivo que tiene el sistema. Así que anotamos este potencial, efectivamente el sistema tiene un potencial, tiene dos componentes, una asociada a la gravedad, otra asociada al momento angular, y ahora lo tratamos de graficar y al graficar, entonces, esto nos debiera dar una idea cualitativa de cómo es la dinámica sin poder resolver ninguna cosa asociada al problema. Entonces, graficamos este potencial. ¿Cómo lo graficamos? Entonces, colocamos acá. Entonces, para graficar, ¿ok? Graficamos de la siguiente forma. Entonces, graficamos en el eje vertical, graficamos, ¿ok? Así, colocamos acá teta y acá colocamos U efectivo de teta. Entonces, ¿cómo es tú? Bueno, tenemos típicamente, obviamente, los ángulos que nos interesan es teta igual 0, está acá, teta, por ejemplo, si está 0 aquí, tenemos el 0, el otro pi que está acá, esos son como los ángulos importantes, por supuesto tenemos menos pi hacia el otro lado. Entonces, ¿el potencial cómo es?
Bueno, en cero me queda esta parte de acá dividido por seno al cuadrado. El coseno, por supuesto, en cero vale 1, pero el seno en cero vale 0. Y algo dividido por cero es infinito. Y como esta cantidad es positiva, me dice que al graficar este potencial, queramos o no, tiene que ser una función que diverge en cero. Así que tiene que ser así, divergente. Por otro lado, también tenemos que hablar en pi, pero también sabemos que en pi el seno de nuevo es cero y por lo tanto tiene que ser divergente. Así que por acá tiene que ser también divergente. Bueno, si uno continúa esta curva y la grafica con cuidado, la parte gravitacional no tiene efecto, nos da que el potencial en realidad es así. ¿Ok? Uno tiene que calcular puntos extremos y encontrar cuántos hay. En ese caso es equivalente, si quieren verlo, a imponer igual a la fuerza, es decir, que al derivar obtengo la fuerza que está acá y ahora igualo esto a cero. ¿Ok? Entonces, uno obviamente voy a descontar de ahí una ecuación poco compleja, porque entonces igual esto a cero. Acá tengo seno, y acá tengo seno al cubo igual a cero. Si multiplico el seno al cubo me queda seno a la cuarta. Y acá me queda coseno igual a cero, coseno a la cuarta. Entonces algo así como 1 menos coseno al cuadrado a la cuarta. Ahí la raíz cuadrada acá al cero. Me queda un polinomio de orden alto, que no es trivial encontrar solución. Pero eso me va a dar, si uno calcula, me va a dar solo una solución real, que es consistente con la figura que estoy haciendo acá. Pero hay que calcularlo, ¿ah? Pero los trato de convencer de dónde viene el cálculo, simplemente que no es analítico, es complejo, pero eso nos va a decir que hay un teta de equilibrio que está acá, el cual por supuesto es función de L, que es parámetro de esta cosa que está acá, función de L, por supuesto también fue función de la masa y la gravedad, por ejemplo. ¿Ok? Y del momento angular, si lo que no importa es que sea función del momento angular, que es la cantidad importante. Así que nos dice que el potencial es así. Entonces, ¿qué nos dice esto sin todavía calcular nada? Uno se pregunta, ¿pero qué aprendo de esto de esta acá? Bueno, si el péndulo tiene este potencial, entonces me dice primero que nada que tiene una energía mínima, es decir, que cuando yo vengo acá y busco energías, hay una energía acá que tiene una energía mínima, y esta energía mínima es mínima, entonces lo que debería es encontrar que hay una solución, que el ángulo del péndulo es constante, o sea, en E mínimo. Entonces en E mínimo, entonces observación, tenemos que, primero que nada, energía mínima. Entonces tenemos que hay un teta equilibrio, teta de equilibrio, estable. ¿Por qué es estable? Porque la curvatura por continuidad nos dice que crece, así que tiene ese equilibrio, equilibrio estable. En esta solución, lo que debería pasar es que el péndulo, entonces, si lo dibujamos, debería ser una solución en la cual el péndulo está girando así, sin cambiar el ángulo. El ángulo está en el teta de equilibrio. ¿Ok? Tiene acá una solución que está así. Bueno, esta solución, hay mucha gente, la conocen de siempre, la solución que típicamente, no sé si han visto cómo la hacían estos cowboys, típicamente, digamos, que muestran que uno toma un lazo, colocan otro nudo y uno lo hace girar y uno ve que la cosa está girando así perfectamente y eso está bien. Pero veámoslo, por supuesto, directamente en nuestra simulación, en la solución que le estábamos dando al principio, pero al fin ahora la podemos entender bien, digamos. Ahora podemos volver a ella. ¿Ok? Supongo que ya las están viendo. Y si entonces hacemos play, podemos ver, digamos, la solución. Esa es la solución lazo que le estoy hablando. Es complicada, por supuesto, depende de las condiciones iniciales, encontrarla, pero ahí veo, o algo, estoy muy cerca de la solución, que tenemos un ángulo de equilibrio. O sea, si hacemos stop para ver la solución, vemos ahí que esta solución efectivamente tiene un ángulo perfecto con respecto a la vertical, que a medida que giro lo conservo. O sea, voy moviendo a poco el computador para que lo vean, van a ver que entonces ese ángulo es conservado y ahí estoy en el mínimo efectivo del sistema. Pero la pregunta es, pero un mínimo efectivo, ¿qué significa esto? Porque igual es dinámica, no es un equilibrio en el sentido que uno dice, a mí me enseñaron que equilibrio no es aceleración ni velocidad, pero este es un equilibrio distinto, es un equilibrio el cual efectivamente es un equilibrio, pero para la ecuación reducida, ¿ok? Para la ecuación teta, teta punto, pero phi punto está girando. De hecho, phi punto está cambiando en el tiempo, o sea, el momento angular, o sea, phi, el ángulo está girando todo el tiempo, incluso phi punto es constante, ¿ok? Esa constante está acá, aquí en esta ventana acá, y esta es teta y phi punto. Entonces, ¿cómo llamar esto de equilibrios de ecuaciones reducidas?
Bueno, antes de volver y seguir jugando esta ecuación, volvemos y les explico cómo introducimos un concepto para entender este problema que está acá y quién lo resolvió. Entonces, efectivamente, lo primero que vemos y lo notamos es que efectivamente, observación, hay un equilibrio en la ecuación reducida, ¿ok? Es decir, tenemos teta punto igual a teta punto igual a cero, pero el sistema tiene dinámica. ¿Ok? ¿Por qué tiene dinámica? Porque no olvidar que tenemos que L es conservado y este L vale M, LZ. M vale el largo del péndulo, entonces nos queda el largo del péndulo al cuadrado por seno al cuadrado de teta, que en este caso sería asterisco por phi punto. Como esto es conservado, o suponemos que dividimos la condición inicial, esto nos dice que phi punto en realidad es constante y vale LZ partido por M, largo del péndulo, al cuadrado por seno al cuadrado del teta de equilibrio. Entonces nos dice que efectivamente la velocidad angular azimutal en este caso, o en esta solución que vemos que está girando, no tiene velocidad angular cero. Entonces notar bien que phi punto es distinta de cero y es constante. O sea, la solución que veamos que giraba tiene esta propiedad. Entonces, para definir bien estos equilibrios, para para definir equilibrios en sistemas de ecuaciones efectivas, es decir, que usamos cantidades conservadas para encontrar cosas más pequeñas, ecuaciones efectivas, los llamaremos equilibrios, bueno, tal quizás con mayúscula, equilibrios relativos. Los llamaremos, entonces uno habla de equilibrio cuando tiene soluciones que toda la aceleración y toda la velocidad es cero, y también hablamos de equilibrios relativos, aquellos equilibrios que son un equilibrio para las ecuaciones de efectividad, pero en el caso solo que tenemos una ecuación efectiva, pero el sistema sigue teniendo dinámica. Entonces llamamos esto equilibrio relativo. Y bueno, esta noción de equilibrio relativo, ¿quién fue el que la introdujo? Digamos, fue bueno, un gran matemático y físico, que en este caso se llama Henri Poincaré. Lo voy a colocar acá, una foto de Henri Poincaré ahí, que la quiero colocar. Entonces, ok, acá está Henri Poincaré. Entonces, colocamos, digamos, bueno, Henri Poincaré en realidad, su nombre real, parece que le gustaba que le digan Henri Poincaré, pero se llama Jules Henri Poincaré. Entonces, Henri Poincaré, digamos que es del año, bueno, por acá tengo notado qué año era, es del año 1854, sí, 54 hasta 1912. ¿Ok? Poincaré va a ser, en mi opinión, en la opinión de muchas personas, quizás uno de los últimos grandes mecanicistas. Bueno, yo diría que Arnold, Kolmogorov y Moser también van a ser una cosa importante con el teorema Kant, pero Poincaré va a ser el que va a introducir muchos conceptos importantes, bueno, como acabamos de discutir, pero va a ser el que va a ser el padre de lo que vamos a llamar comportamientos caóticos que tienen los sistemas dinámicos en general. Así que va a ser un rol importante, pero va a ser Poincaré entonces quien entonces introduce este concepto. Entonces, el concepto anterior, el concepto anterior es introducido por Poincaré. Muy bien, entonces tenemos este concepto de equilibrio relativo. Pero ahora volvamos a nuestro problema y sigamos pensando qué pasa en él. Bueno, por supuesto, si ahora le damos otra energía, por ejemplo, pensemos una energía por acá, uno que esperaría que ocurra, bueno, si damos una energía E mayor que la energía E mínima. Entonces, en este caso, lo que esperamos, al igual que lo que nos pasó en el problema de cuerpos celestes, es que mostramos que las órbitas circulares están por acá. En este caso, tendríamos que tener una órbita que va a estar transformando energía cinética potencial todo el tiempo, la cual va a tener, si quieren, un ángulo máximo y un ángulo mínimo de exploración. Es decir, que aquí vamos a tener un teta mínimo, un ángulo pequeño, y un teta acá máximo,
que nos van a dar, digamos, una trayectoria que va a estar dando vuelta entre uno y otro valor. O sea, eso nos dice que la segunda cosa es que para energía mayores que el mínimo, tenemos órbitas que van a estar girando que cambian ángulos. Entonces, el sistema, el péndulo esférico del sistema, exhibe órbitas, ok, que varían entre dos ángulos acotados. Veámoslo esto en la simulación. Entonces, nos devolvemos, miramos la simulación y tratamos de entender si esto es así. Entonces, si volvemos a la simulación, espero que la estén viendo, entonces ahí teníamos la órbita que efectivamente estamos cerca del mínimo. Y bueno, acá está un poco en pantalla, estoy haciendo trampa, pero estamos ahí. Y ahora en el sistema hace una condición inicial por acá. Podemos ver sin problema órbitas ahora que van de este ángulo a este ángulo que está acá. Ahí ven un poco como si uno mira con cuidado, verían que efectivamente el sistema, a medida que pasa el tiempo, tengo ese ángulo, pero por otro lado decrece y crece, crece y decrece, crece y decrece. Ahí va subiendo y bajando, va haciendo esto, va obviamente girando, o sea, si uno viéramos las trayectorias, bueno, va un poco rápida, quizás debería colocar la velocidad más lenta, eso lo podemos hacer aquí, entonces usted va a bajar un poco la velocidad y ver un poco qué está haciendo el sistema, que está haciendo ese tipo de trayectoria. ¿Ok? Entonces, en realidad hace trayectorias muy interesantes para otra condición inicial, para que vean, digamos, cómo hace trayectorias como las que vemos ahí. Entonces, en ese caso vemos que hay un ángulo más y otro menos, y está cambiando. El monto angular se conserva, pero también está cambiando, como ven acá, la velocidad angular. ¿Por qué? Como depende del ángulo, sube y baja, y las cosas son mucho más sofisticadas, digamos, de lo que esperamos. Un problema sobre un problema mucho más complejo. Así que efectivamente las órbitas que vemos van a ser un poco más complicadas, pero son como estas que están acá, o sea, ¿cómo las podemos representar mejor? Aquí está representada el espacio teta, punto y teta y phi punto, ¿ok? Entonces estas trayectorias, ¿qué significan? Bueno, voy a tratar de representar quizás acá, volvamos a la tablet y las trato de representar para ver si las podemos entender mejor. Entonces, lo que está pasando acá es, si quieren verlo así, voy a tratar de hacer otra figura. Entonces, si hacemos, en este caso, una esfera, o tratamos de hacer una esfera, coloco una esfera, muy bien. Y en estas órbitas, en este caso, ok, si coloco, ok, de aquí, acá, supongamos que va hasta el péndulo, lo colocamos ahí. Las órbitas que estábamos viendo recién son órbitas que, si uno mira con cuidado, son órbitas que están así, que van y vuelven y están haciendo algo así en el ángulo, y a veces muy complicada, van haciendo esto. Y la razón que hace esto es que primero lo que vemos es, como nos dice el cálculo, efectivamente el sistema va desde un ángulo mínimo a un ángulo máximo, pero lo más interesante es el momento angular. ¿Por qué? Porque el momento angular, en este caso acá, como esto es conservado, lo que hace es que si el ángulo sube o decrece, la velocidad angular tiene que, o sea, si el ángulo disminuye y el cero está decayendo, entonces la velocidad angular tiene que aumentar de tal forma que el producto es constante y viceversa. Si aumenta, entonces tiene que ir girando más lento. Así que no es que gire con velocidad uniforme, sino que la velocidad angular va aumentando y disminuyendo en función de si el ángulo crece o decrece, y uno encuentra trayectorias como esta destacada o trayectorias aún más complejas, digamos, que bueno, ahí uno puede jugar a hacer trayectorias muy complicadas cuando esto va y vuelve. Digo esto porque, bueno, todavía no estamos en fiestas patrias, pero cuando uno ve cómo se mueve un péndulo, uno va a encontrar ecuaciones muy, muy similares a la ecuación de un péndulo esférico para poder describir la dinámica de, o en este caso, un trompo. ¿Ok? Entonces, el sistema entonces hace dinámicas interesantes. Notamos esta última observación. Notar bien, notar bien cómo cambia el ángulo y cambia phi punto. Las trayectorias son complejas, pero integrables. ¿Ok? Y eso es lo que vemos cuando les mostrar la simulación, la voy a mostrar por última vez. Lo que vamos a ver, vemos cosas que son, digamos, bastante más complejas de lo que uno espera a priori. O sea, uno realmente ve cosas, digamos, complicadas, pero que las estén viendo. ¿Ok? Y uno ve trayectorias como las estamos viendo exactamente ahí. O sea, si hay condición inicial, uno puede ver cosas que se acercan, se alejan, o puede ver trayectorias más acá. Uno ve todo tipo de trayectorias que son complicadas, que están parametrizadas por, en este caso,
la velocidad angular y el ángulo. ¿Ok? Así que da este tipo de cosas que son interesantes. Muy bien, ya creo que estamos perfectos y nos vamos a tratar de mover entonces en otra dirección ahora. Entonces, ¿en qué dirección nos vamos a mover ahora? Ya tengo todo lo que tenía de este ejemplo y lo que queremos entonces ahora estudiar es lo que llamamos pequeñas oscilaciones. Entonces, para estudiar pequeñas oscilaciones, vamos a estudiar este ejemplo que está acá, con mucho cuidado. Este ejemplo que está acá, tengo dos péndulos acoplados, voy a colocar masas iguales. Las masas son iguales, no hay diferencia. Las constantes elásticas voy a colocarlas por simplicidad, todas iguales. Esta la voy a colocar 1, a esta la coloco 1, es el resorte del medio, y este 1, solo para hacerlo más simple. Después las podemos colocar en general. Entonces, en este caso acá, si yo, por ejemplo, bueno, cuando esto está en el largo natural, 0, esto mide con respecto al largo natural de uno y otro resorte, me da las posiciones siguientes de equilibrio. Por supuesto, en este caso acá tengo un equilibrio, el sistema, por supuesto, no se mueve, digamos, por estar en la posición de equilibrio. Si se mueve un poco. ¿Ok? Lo que vamos a tratar de estudiar y entender es qué pasa si ahora, por ejemplo, perturbo uno de ellos, ¿ok? Perturbo uno de ellos y vemos qué es lo que pasa. Entonces, obviamente vamos a ver que la dinámica es compleja, hace cosas como esta que vemos acá, como que oscilan, suben, bajan, ¿ok? Es bastante complicado. Pero vamos a ver que se puede entender muy bien este problema con una técnica que llamamos valores propios y frecuencias propias, las cuales nos va a permitir, o modos propios, la cual nos va a permitir entender muy bien el problema. Nos va a permitir contar que hay soluciones muy especiales, que son las frecuencias propias, que esta dinámica que vamos a ver, que parece ser compleja, se puede descomponer en modos muy simples y la superposición de estos modos simples nos va a permitir explicar la dinámica que estamos viendo ahí, que pareciera ser complicada. Vamos a ver que en realidad es mucho más simple que uno cree una vez que usemos la técnica que ahora vamos a hablar, que es la técnica que llamamos de pequeñas oscilaciones. Entonces nos devolvemos y tratamos de entender cuidadosamente este problema y nos vamos a devolver y vamos a poder explicar qué es lo que tiene este problema, digamos, sin ninguna dificultad. Entonces colocamos, ahora sí nos movemos a lo que llamamos pequeñas oscilaciones. Y lo primero que voy a hacer es un ejemplo, porque yo creo que lo mejor es si logran entender este ejemplo, vamos a entender todo. Entonces, para ilustrar esto, consideramos el siguiente ejemplo. Para ilustrar este fenómeno, consideramos, ok, dos partículas idénticas, acopladas por resortes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tal como escribimos el sistema físico recién, voy a usar eso, es decir, voy a considerar, si quieren, tengo una pared, puede estar horizontal, pero dado que la simulación la tenemos vertical, voy a tratar de hacerlo tal como está. Colocamos una partícula acá, de masa m, colocamos otra partícula acá, de masa m, y las voy a conectar con resortes idénticos. Acá coloco un resorte, acá coloco otro, y acá coloco otro. Y todos tienen la misma constante elástica K, K y K. ¿Ok? Hacemos exactamente eso que acabamos de ver. Y, por supuesto, el sistema va a llegar a un punto de equilibrio entre los resortes y vamos a definir, digamos, una variable para poder escribir ecuaciones. Supongamos que esta está acá. Esta, supongamos que es la posición, digamos, de equilibrio, y a partir de ella, entonces, esta posición de equilibrio, vamos a definir una variable, por ejemplo, acá llamémosla x1, y el desplazamiento respecto al equilibrio lo llamamos x2, y vamos a dar cuenta de las posiciones de la dinámica del sistema una vez que lo perturbo en todo el equilibrio. Entonces, sea x1 y x2, ok, variables que describen el desplazamiento de las partículas en torno a los puntos de equilibrio. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿y cuál es la ecuación que describe entonces el sistema dinámico? Bueno, muy fácil. Uno diría, tengo dos ecuaciones, tengo simplemente por un lado tengo mx2
dos puntos, ecuación de Newton de x1, igual a menos k x1. Eso da cuenta de que el primer resorte se comprime. Y lo mismo deberíamos tener para la ecuación 2, mx dos puntos igual a menos k x2. ¿Ok? Simplemente ley de Hooke. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cómo escribo el hecho de que esto se comprima, de que esto se esté apretando, digamos, y moviéndose? Bueno, obviamente cuando se comprime se debe a que se traslada, por ejemplo, x1 hacia arriba y que x2, perdón, x2 hacia arriba, y se comprime también si x1 se traslada hacia abajo. ¿Ok? Pero como define el signo positivo de x1 hacia arriba, se comprime cuando x1 es negativo. Por lo tanto, eso se traduce matemáticamente en colocar simplemente k, x2, pasamos hacia arriba, y x1. En ambos casos se está comprimiendo. Y por supuesto, por simetría, en el otro caso, visto del otro sistema de coordenadas, y cambiar la forma en que escojo las coordenadas, me da esta ecuación de acá. Y estas son las ecuaciones que describe, en este caso, este sistema que está ahí. ¿Ok? Esta ecuación que está acá, este par de ecuaciones, describe estos dos partículas acopladas con resorte. ¿Ok? Entonces, tenemos este sistema dinámico que es complicado, que es exactamente el que acabamos de escribir. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo yo describir la dinámica? Entonces, la pregunta es cómo uno puede calcular o dar cuenta de la dinámica de este problema. Entonces, para describir este sistema, vamos a usar una estrategia muy simple que nos va a permitir resolverlo, si no es difícil. Entonces, para describir este sistema, vamos a usar la siguiente estrategia, que es lo que debemos aprender. Vamos a hacer la estrategia que llamamos, para describir este sistema, usaremos ANSAT, y vamos a ver que esto es un ANSAT muy general, muy útil, ANSAT de modos propios. ¿Cuál es la idea? La pregunta es, uno se hace la pregunta si existirán soluciones que oscilen de forma simple. Cuando vimos el problema anterior, hacía oscilaciones muy extrañas, muy difíciles de describir. Pero veamos, por ejemplo, se las ilustro en el computador, que existen soluciones que son más simples, que nos permiten entender qué es lo que pasa en el sistema. Entonces, vamos a mostrar una y las explicamos cómo son. Entonces, en este caso, volvemos acá, entonces tengo el sistema, por ejemplo, si este de acá vengo y lo desplazo uno hacia arriba, ¿ok? O cerca de uno hacia arriba, y si este acá también, pero tiene hasta 0,5, 0,5 porque no tengo el 1 para que quede preciso. Entonces lo desplazo 0,5 hacia arriba, y este también lo desplazo 0,5 hacia arriba, ¿ok? Y ahora le digo al computador play. Fíjense que lo que veo, que el sistema oscila armónicamente, sin hacer nada raro como lo que hacía antes. ¿Ok? Vamos a ver que esto es un modo propio. Y también vamos a escribir que si este sistema, por ejemplo, ahora se desplaza menos 0,5 y el otro 0,5 también es un modo propio. Veamos cómo somos esa oscilación. También vamos a ver que esas oscilaciones son armónicas. Y vamos a ver que estas soluciones que son armónicas nos va a permitir construir cualquier solución complicada que tiene el sistema. ¿Ok? Esto nos va a permitir resolver problemas de formación. Ok, nos va a permitir, digamos, resolver el problema de forma muy, muy simple. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos que es simple? Es que vuelvo atrás, que si hacemos una perturbación cualquiera, ¿ok? Vemos que la dinámica es compleja, a diferencia de las dos que mostré antes, vamos que el sistema se puede escribir por cosas muy, muy simples. ¿Ok? Entonces veamos cómo resolvemos el problema de esta forma tan complicada que estamos viendo ahí. Entonces, volvemos a la tablet y vemos qué es lo que pasa en el sistema. Entonces, los modos propios, para decir, entonces, para dar cuenta de los modos propios, ¿cuál es la idea? Es que vamos a buscar, entonces, idea, buscar soluciones que oscilan con una sola frecuencia, oscilan con una única frecuencia. Esa es la lógica. Entonces nos preguntamos única frecuencia. Nos preguntamos si en este sistema dinámico tiene dos variables, es decir, que tenemos x1, x2, si existe una solución que oscila. Obviamente, bueno, la mejor forma de escribirlo en variable compleja, así que voy a escribir inmediatamente la parte real de exponencial de i omega t, es lo mismo colocar, si quieren verlo, algo así como a coseno omega t,
vamos a ver que existe una única forma que esto oscile. ¿Ok? Veamos que si colocamos esto y además, bueno, es un vector, así que todo tal como un vector, colocamos acá dos constantes acá, llamémosla x1, 0 y x2, 0. Estas son constantes. La única dependencia temporal está en la exponencial de omega t. Escribimos eso, digamos, de esta forma hasta acá. Y reemplazamos esto en las ecuaciones. ¿Ok? Y vemos qué ocurre con ellas al reemplazarlas en las ecuaciones. Entonces, ¿qué nos va a ocurrir? Tengo que reemplazar este ansatz en estas ecuaciones, lo voy a hacer en variable compleja y después tomamos la parte real. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, muy fácil, si eso lo reemplazo en estas ecuaciones de acá, tengo que derivar dos veces, lo único que tiene dependencia temporal es esto que está acá, exponencial de omega t, su derivada es i omega, por exponencial de omega t, y lo tengo que derivar dos veces, así que cada vez que lo derivo bajo un i omega. ¿Ok? Entonces hacemos eso y veamos qué ecuación nos da. Entonces, reemplazando en la ecuación, obtenemos lo siguiente, nos queda simplemente, la primera ecuación nos quedaría m por x dos puntos, pero x dos puntos bajamos, cada vez que derivamos bajo un i omega, como bajo dos derivadas, baja menos omega cuadrado, ¿ok? Por x1, 0, por exponencial de omega t. Al otro lado de la ecuación, ¿qué nos queda? Nos queda menos k por x1, pero eso es exponencial de omega t por x1, 0, más k por simplemente nos queda x2, pero x2 es x0, 2 por exponencial de omega t, menos x0, 1 por exponencial de omega t, así que lo coloco en factor común, lo coloco ahí. Okay. Lo mismo hago para la otra ecuación me queda la forma m menos omega cuadrado por x2, 0 exponencial de omega t, igual a menos k por exponencial de omega t, ¿ok? En este caso x2, 0, más k de x1, 0 menos x0, 2 por exponencial de omega t. Si fijan, uno reemplaza y aparecen exponenciales de omega t en todos lados de la ecuación. Y ahora lo que hacemos es simplemente simplificamos esta parte de acá, 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 acá. Se nos va la e omega t y nos queda una ecuación que la voy a escribir en forma matricial para que vean que sale muy cómoda y muy interesante. Nos queda de cierta forma. La primera componente, junto a todos los términos que sean proporcionales a x1, lo voy a pasar hacia el otro lado. Entonces, fíjense, de acá tengo, voy a anotarlo en azul, acá tengo un x1, acá tengo un x1 y acá tengo un x1. Los junto y los escribo en forma matricial. Nos va a quedar simplemente, me queda entonces el de acá con el de acá. O sea, fíjense que me queda m. En este caso me queda m omega cuadrado, pues lo paso hacia el otro lado. Y al bajar esto, entonces, ¿qué me va a quedar? Me queda menos este término de acá, menos k, así que me quedan dos veces. Así que eso me queda menos 2k. ¿Ok? Y el término, y hay un solo término, que en este caso depende de x02, que es k, así que eso es el otro elemento de la matriz. Así que lo escribo acá, k, me queda simplemente acá, k. Y por simetría, obviamente, la ecuación tiene que ser la misma para la otra variable. En realidad, si miro acá, a nivel de la ecuación x1 y x2 son indistinguibles, así que por simetría uno debería obtener exactamente las mismas ecuaciones. Me queda esta matriz multiplicada por x01 por x02 y todo esto igual a 0. Y por tanto, una vez que hago el ansatz de modos propios, que está acá, que lo debe haber subrayado porque es un ansatz importante, una vez que hago esto, lo reemplazo en la ecuación de los osciladores acoplados, me queda simplemente una ecuación matricial multiplicada igual al vector igual a 0. Es decir, que me queda algo así. Si quieren formalmente, me queda esto equivalente, es decir, que tengo una matriz que va a ser función de omega, que algo es conocido por ahora, m y k son conocidos, por un vector igual a 0. Entonces, esta es una matriz, que hay gente que le gusta notarla así, que es una matriz con dos fechas. Hay muchas notaciones para notar la matriz. A mí me gusta colocarle dos rayitas para recordar que es una matriz, pero entonces tengo eso igual a 0. Ahora, una ecuación como esta tiene solo dos soluciones, ¿ok? Y este es un problema difícil. ¿En qué sentido? Difícil o profundo. Es que le aseguro si un peatón, yo le digo afuera, mire, tiene a por x igual a 0. ¿Cuál es la solución? Obviamente me va a decir que la solución es x igual a 0. Y la respuesta no siempre es verdad. ¿Ok? Cuando tenemos una matriz, hay dos posibilidades
Interesante. ¿Ok? Pero esto cuesta mucho tiempo. Le aseguro, si a cualquier persona le coloco un A matriz por x igual a cero, piensa que x igual a cero. Pero eso no es cierto, siempre. Entonces, eso vamos a ver que tiene una condición. Tenemos dos posibilidades importantes que espero hayan aprendido en su curso de álgebra, que es la parte más importante o entender de matrices, que me dice lo siguiente. Una es que si A es invertible, es decir, que existe, A es una matriz, es decir, que existe A a la menos una, entonces invierto, divido, y ahí sí me da x igual a cero, que es lo que todo el mundo aprende, ¿ok? Que es la solución trivial. Pero hay una solución no trivial. Y esta es la parte interesante que espero hayan aprendido en ese curso de álgebra. ¿Cuál es la solución no trivial? Si A es no invertible, existe una solución no trivial de x que satisface esta ecuación donde x no es cero. Existe una solución de esta ecuación con x distinto de cero que tiene un rol muy, muy importante en entender. Y esa es la solución que vamos a buscar, esa es la solución. ¿Por qué necesito esa solución? Omega por ahora es, obviamente la solución x igual 0 no me interesa, o sea, es la solución equilibrio. Yo quiero encontrar si existe una solución o sea, una solución no trivial que sea, que me dé información de lo que le está pasando al equilibrio. Y esa solución no trivial me va a determinar el omega porque hay que imponer una condición. ¿Y cuál es la condición para hacer eso? Bueno, la otra solución es simplemente A no es invertible. Y por lo tanto, si A es no invertible, existe una solución X distinta de cero que es solución de esta ecuación. Y entonces, ¿cómo sabemos cuando una cosa es no invertible? Eso es lo interesante, espero que nunca lo olviden, porque vuelvo a insistir, ¿ah? Si uno toma cualquier peatón y le dice, mire, toma una matriz multiplicada por un vector igual a cero, ¿cuál es la solución? Cero. ¿Ok? Hay una solución profunda, profunda, que determina cosas inesperadas. ¿Y cuál es esa solución profunda que determina cosas inesperadas? Bueno, si A es no invertible, que A no sea invertible cuando es una matriz, es equivalente, esto es equivalente cuando A es no invertible, a imponer que el determinante de A es, entonces, es igual a cero. Determinante de A implica, igual a cero, implica A no invertible. Entonces imponemos eso. Imponemos que el determinante de A es no cero y uno dice, pero ¿cómo imponer? Bueno, porque A es función de W. Voy a escoger los W tal que las frecuencias propias para que A no sea invertido. Y vamos a ver que van a haber tantas frecuencias propias como grados de libertad que en el problema. En este caso tenemos dos osciladores, dos grados de libertad, dos frecuencias. Entonces, imponemos que el determinante de esta matriz que está acá es no invertible, o sea, es cero. Entonces, ¿cómo calculo el determinante de una matriz como esta que está acá? Bueno, simplemente el determinante de una matriz como esta que está acá es el producto de las diagonales restadas. Por lo tanto, tengo que multiplicar esto por esto y restarle esto por esto. Así que eso me queda simplemente al multiplicar, me queda que es m omega al cuadrado menos k cuadrado al cuadrado menos el producto de la otra diagonal, que si miran ahí es k por k, así que me queda menos k cuadrado, y esto igual a cero. Eso es equivalente a imponer que el determinante es cero. Esto me da una ecuación para W, que es lo que llamamos polinomio característico. Polinomio característico para W. Esa es la gracia, vamos a tener un polinomio característico para W. Y este polinomio tiene soluciones. ¿Cuáles soluciones? Bueno, esta ecuación es muy simple, es una ecuación que podemos resolver trivialmente. Esto lo podemos escribir como m omega cuadrado menos k cuadrado al cuadrado, eso es igual a k cuadrado, pero si aplico la raíz cuadrada, cancelo los cuadrados a ambos lados, y entonces me queda que este k de acá, perdón, me queda, ¿por qué puse k al cuadrado aquí? Es k, digamos, no hay un k cuadrado. El omega tiene k cuadrado. Fíjense que es m omega cuadrado menos 2k. ¿Ok? Aquí me faltó un 2k. Eso fue el que me faltó. Lo puse mal, lo puse ahí. 2k. Y este que está acá, me queda que es igual. Aplico raíz a ambos lados. Así que como apliqué raíz, la solución obviamente tiene un más menos porque apliqué raíz. Tengo que tener dos soluciones. ¿Ok? Y por lo tanto tengo dos soluciones, dos frecuencias propias que pueden tener distintos signos. Por ejemplo, tomemos la con menos primero. Si tomamos con menos, me queda entonces que vale, en este caso si tomo menos, me va a quedar que omega, en este caso entonces si coloco menos, ¿sí? ¿Estamos bien? La pasé hacia el otro lado, me queda omega menos,
me queda m vale omega cuadrado, tomo el signo menos, paso el 2k al otro lado, me queda más 2k menos un k, me queda k. ¿Ok? Y por tanto me dice que la primera frecuencia propia vale raíz cuadrada de m de k partido por m. ¿Ok? Esa está asociada cuando tomo el signo menos de esa raíz cuadrada. Y uno se pregunta, ¿qué significa esta solución? Me está diciendo que el sistema tiene una solución con frecuencia propia que es raíz de k partido por m, que es la frecuencia de un péndulo, pero tratemos de un péndulo, de un resorte. Entonces uno dice, ¿qué es esta frecuencia? ¿Qué es esta solución que el sistema oscila armónicamente con k partido por m? Bueno, para saber eso, entonces calculemos los vectores, el vector propio asociado. Entonces calculemos el vector propio, que en realidad lo llamamos modo propio asociado. ¿Y cómo uno calcula eso? Bueno, lo que hay que hacer es que devolverse a la matriz, reemplazar en la matriz el omega y ver qué relación satisface x01 con x02. Entonces hacemos eso. Entonces en la matriz reemplazo, en la matriz que está acá, reemplazo la frecuencia que ahora vale raíz cuadrada de k partido por omega. Pero si hago eso, entonces eso es equivalente a reemplazar donde dice m omega cuadrado, colocar k, así que me queda simplemente, en este caso me queda k menos 2k, ahí lo que hago es reemplazar simplemente, perdón, k menos 2k, ¿sí? Acá me queda k, y acá donde decía menos omega cuadrado, reemplazo por esto que está acá que vale k, me queda k menos k, y esto está multiplicado por 2k ahí, y esto está multiplicado por x01 por x02 igual a 0. ¿Y esto qué me da? Bueno, me da simplemente k menos 2k, me queda menos k por k, y acá me queda k menos k. Y esto multiplicado, por supuesto, por x1, 0, x2, 0, igual a 0, o al vector 0. Esto que está acá, fíjense que me queda, las columnas no son linealmente independientes. Eso me explica por qué la matriz tiene determinante 0. Es porque cada columna o fila, en realidad el mismo vector salvo una constante. ¿Ok? El mismo vector salvo una constante y por lo tanto efectivamente las columnas o las filas, si quieren verlo, de la matriz son las mismas, no son linealmente independientes y eso me lleva a que esta cosa puede ser cero para algún vector que está acá que no necesariamente es cero. ¿Cuál es el vector que hace eso? Bueno, si lo multiplico igual a cero voy a encontrar la razón. Me queda que, por ejemplo, usemos alguna componente, por ejemplo esta multiplicada por esta, y eso que nos va a dar me va a decir que menos k por x1, 0 más k por x2, 0 igual a 0. ¿Por qué? Porque aplico que esto multiplicado por esto es igual a esto. Y eso entonces me da una relación entre x1 y x2, tal que si multiplico esa matriz por ese vector, me da una solución que el producto me da 0 y el vector no es 0. ¿Y cuál es el vector que me da? Me da simplemente que existe una relación entre x1 y x2, tal que en este caso x1 es igual a x2. x1, 0 es igual a x2. De ahí saco esa relación, simplemente cancelo el k, los igualo y me queda esto. Es decir, que cualquier vector que escriba de la forma, lo voy a escribir así, cualquier vector que escriba de la forma 1, 1, multiplicado por cualquier constante, llamémosla a, ese vector, si lo multiplico por esta matriz que está ahí, este vector multiplicado por esta matriz que está aquí, me da 0. Veamos, si acá coloco A1, 1, el 1 con el 1 multiplicado ahí, sumado me queda menos K más K, 0. Y acá lo mismo, me queda 1 y acá menos 1, me queda 1 menos, o sea, me queda K menos K, 0. Así que todo vector que tiene esa forma es solución de esta ecuación y es una solución no trivial. Solución no trivial. La solución no nula. Y lo interesante de esta solución no trivial me dice que existe una solución. Fíjense lo que estoy diciendo, ahora la voy a construir. Existe una solución, tomo x1 de t, tomo x2 de t, tal que lo multiplico por la parte real de exponencial de i omega, pero este omega lo conozco, lo voy a hacer más preciso. Este omega vale raíz cuadrada de k partido por m por t por el vector 1, 1 y multiplicado por una constante cualquiera, a es solución. Es decir, que matemáticamente, si ahora tomo la parte real a toda esta cosa que está acá, la solución que estoy diciendo es de la forma, si quieren verlo, a podría ser un número complejo, él simplemente me dice que si tomo a simplemente coseno de raíz de k
mt más una fase, porque obviamente eso puede ser un número complejo, ¿ah? Me queda entonces que a coseno de ese valor de omega t o coseno de raíz de k partido por mt más phi es solución de la ecuación. Veamos esto en la simulación. Ahora sí lo podemos mirar con cuidado y entender qué es lo que está pasando, al menos en las frecuencias propias. Después vamos a la otra. Entonces, si volvemos a la simulación, acá está, ¿esto qué me dice? Me dice, mira, me dice que existe una solución que es armónica, donde la amplitud de cada una es igual. Veamos si es cierto, si coloco 0,5 acá y acá coloco 0,5 acá. Ahí ambas tienen la misma amplitud, son simplemente coseno o un desplazamiento, y veamos cuando hago play, vemos que efectivamente ambas oscilan con igual forma. ¿Ok? Vemos que perfectamente ese vector oscila de igual forma. Pero uno dice, pero ¿y por qué esto oscila con frecuencia raíz de k partido por m, si esa es la frecuencia de un solo resorte? Bueno, la respuesta es simple, eso oscila de esa forma porque en este caso, fíjense que el resorte al medio, si yo desplazo al sistema exactamente la misma cantidad, el resorte al medio en realidad no se mueve, no se comprime. Los resortes que se comprimen son el de arriba y el de abajo. Y por lo tanto, la frecuencia es solo comprimir uno de los resortes extremos y ellos se mueven con frecuencia k partido por m. Por lo tanto, encontramos una solución no trivial que oscila con una única frecuencia que corresponde al modo simétrico donde los únicos resortes que se mueven son los resortes extremos y el resorte del medio no se mueve. Así que anotamos esta idea. Así que esta frecuencia propia que encontramos, una de ellas, porque hay dos, ya vamos a analizar la otra, no explica exactamente lo que pasa en el sistema. Entonces, anotamos esta idea. Luego, entonces esto nos dice, luego, efectivamente, existe esta solución, existe esta solución con una única frecuencia, con una única frecuencia, que en este caso es raíz de k partido por m, ¿ok? La cual corresponde a un modo simétrico donde el resorte del medio, resorte intermedio, no se deforma. Es decir que, si quieren, la imagen que debería hacer es, la voy a dibujar de nuevo rápidamente, lo que estamos diciendo es que tomamos esto que está acá, comprimimos uno de los resortes, ¿ok? El del medio no le pasa nada, está perfectamente igual, y en cambio son los resortes de los extremos los que están estirados. Es decir, que cuando se mueve esto hacia arriba y esto hacia arriba, después hacia arriba y hacia abajo, sin deformar el resorte del medio, efectivamente lo único que estamos deformando son estos dos resortes. Los que están deformándose, los voy a tratar de destacar más, los que se deforman son este y este, y el del medio no se deforma. ¿Ok? Esa es la razón por la cual veíamos que esto se movía sin problema. Ahora se va a preguntar, ok, maravilloso, encontramos esto lo que llamamos el modo simétrico. Voy a escribir acá para no olvidar modo simétrico. Esto lo que llamamos modo simétrico. Voy a escribir acá, modo simétrico. Pero tenemos otra solución. Hay otra solución que tiene una frecuencia propia y la pregunta es ¿cuál es? Entonces veamos la otra solución. La otra solución es la solución que tiene el signo más. Veamos qué nos da esa solución con signo más. Con signo más, volvemos a esta fórmula. Con signo más, entonces ahora aquí tomo el signo más acá, que nos da como solución, nos dice que m omega cuadrado es igual a el 2k pasa por el otro lado con signo más y hay un k más, por lo tanto me queda 3 veces k. Por lo tanto me dice que el sistema también tiene otra frecuencia propia de la forma raíz de 3k partido por m. ¿Ok? Es una segunda frecuencia propia que me dice que el sistema efectivamente también tiene otra frecuencia que está acá, que es propia. Entonces, para entender esta frecuencia, lo primero hay que calcular de nuevo sus vectores propios. Siempre calculamos los vectores propios y después interpretamos físicamente lo que hacemos. Entonces, tratemos de ver modo propio. Entonces, el modo propio, asociado en este caso, es reemplazar en la matriz omega cuadrado por 3k. Entonces, si hacemos eso, nos va a quedar que la matriz que habíamos calculado acá, que es la matriz que vuelvo a insistir que tenemos acá,
en esta matriz donde están las frecuencias propias, las reemplazamos y encontramos la relación entre x1, 0 y x2, 0 para entender cuál es este modo propio. Entonces nos queda en este caso m omega cuadrado, que en este caso vale 3k, menos 2k, acá hay un k, acá hay un k, y aquí valía m omega cuadrado, que ahora vale 3k, menos 2k, y esto está multiplicado por x01, x02, y todo esto igual a 0. Y por lo tanto, ¿qué encontramos acá? Bueno, encontramos que 3k menos 2k es k, así que me queda la matriz trivial, que obviamente de nuevo encontramos que tanto la componente, las columnas y las filas son idénticas, por lo tanto no son independientes, por lo tanto efectivamente la matriz es no invertible y eso nos da una solución no trivial. Y la solución no trivial que nos da en este caso es que k por x, si yo multiplico de nuevo la fila, alguna fila por alguna columna, cualquiera, el resultado es el mismo, por supuesto, no depende, pues no son dos filas o dos columnas no linealmente dependientes, entonces encontramos que k por 0,1 más k por x 0,2 es igual a 0, simplificamos los k y nos dice que x0 es igual a menos x20, y por lo tanto nos dice que existe una solución no trivial, donde la solución no trivial lo que tiene es que en este caso, en vez de las amplitudes ser iguales, son asimétricas. Es decir, que existe un vector propio, tal que, si quieren verlo así, 1 y menos 1 multiplicado por una constante es solución. Y efectivamente, si volvemos a esta matriz, si yo coloco un vector acá de la forma b, 1 y menos 1, 1 y menos 1 acá, el b sale para afuera, me queda, al multiplicar, me queda acá, y con el menos 1 acá me queda menos k, me queda 0 igual a 0, etc. Así que existen vectores no triviales que efectivamente hacen que esta matriz multiplicada por estos vectores 0. Y ahora uno se pregunta, ¿cuál es la solución? ¿Okay? ¿Cuál es la solución asociada a este problema? Y en este caso, la solución asociada a este problema, ahora la reconstruyo, x1 de t, x2 de t, me va a quedar que va a ser igual, en este caso, a la parte real de una solución simplemente b es un número complejo en principio, no tiene por qué ser real, b exponencial de i omega, en este caso le hemos puesto un nombre, quizás la hemos llamado omega más, y a otra llamarla omega menos, para que tuviéramos dos omegas distintos, ¿ok? Uno es más grande que el otro, de hecho, omega más t, por el vector, si quieren, donde omega más vale en este caso raíz de 3k partido por m, donde en este caso vale por el vector 1 y menos 1. Esto matemáticamente significa que ahora voy a tener soluciones de la forma módulo de b por, en este caso, coseno de, en este caso escribo la frecuencia explícitamente, 3k partido por m t más una fase, vemos la 1, coseno de raíz de 3k partido por mt más una fase 2. Así que me dice que el sistema físicamente tiene un modo, que en este caso vamos a llamar modo antisimétrico, porque hay un signo menos, uno es distinto al otro, o sea, modo antisimétrico. ¿Y por qué tiene 3 k partido por m? Déjenme explicarle esto, volvemos al sistema y tratemos de entenderlo profundamente, por qué ocurre lo que acabo de hablarles. Entonces, ya tenemos el sistema, y ahora lo que hacemos es que coloquemos lo antisimétrico, es decir, por ejemplo, el primero lo puedo mover en menos 1 para abajo, y el primero lo muevo más 1 para arriba. ¿Ok? O sea, estaba el sistema, lo desplazo una distancia 1 hacia abajo y el otro lo desplazo hacia arriba 1. Veamos si esto oscila con una única frecuencia. Y vemos que efectivamente oscila con una única frecuencia, y lo más interesante es que están en antifase. Uno va, si quieren, con una función trigonométrica coseno, y el otro va con una función trigonométrica menos seno, o sea, menos coseno con la misma fase. Y el sistema entonces oscila con estas dos frecuencias propias. Lo más interesante, y que bueno, no vamos a alcanzar a decir, pero se lo puedo mostrar inmediatamente con la applet, es que uno se pregunta, bueno, encontré dos soluciones linealmente independientes. ¿Por qué son dos soluciones linealmente independientes? Porque tienen frecuencias distintas. Uno tiene frecuencia raíz de k partido por m y la otra tiene frecuencia raíz de 3k partido por m. Y además tienen vectores que son distintos. Por lo tanto, encontré dos soluciones independientes. Cada una de estas soluciones tiene dos parámetros, una amplitud y una fase, una amplitud y una fase, cuatro parámetros. Por lo tanto, encontré dos soluciones independientes para esta ecuación, que son de 2 grados de libertad. Por lo tanto, cualquier solución la puedo escribir porque ahora tengo cuatro parámetros para describir cualquier condición inicial.
Por lo tanto, ¿qué me dice esto? Y este es el mensaje final que quiero decir. Es que si alguien me da una solución cualquiera, arbitraria, qué sé yo, no miro la pantalla, hago cualquier cosa arbitraria, doy una condición cualquiera, esta se debe componer como la suma de las soluciones propias que hice antes. Lo vamos a discutir con más cuidado en la próxima clase, pero lo que estamos viendo ahí, que parece ser más complicado, es la superposición de dos modos propios. Esto que estamos viendo ahí, que parece ser difícil, es la suma del modo simétrico más un modo antisimétrico y me da la solución general. En realidad, cuando tenemos cualquier oscilación complicada, por complicada que sea, uno la puede descomponer en oscilaciones simples que son los modos propios, y eso nos permite entender que cualquier dinámica, por compleja que sea, se escribe simplemente con la superposición de un simple oscilador. Lo vamos a discutir con más cuidado, por supuesto, pero esta idea es fundamental porque con esta idea, por ejemplo, cualquier estructura, un edificio, un puente, un auto, un avión, lo que sea, por complejo que sea, en torno al equilibrio lo podemos pensar como muchos osciladores acoplados, y así los describimos, y lo que hacemos es caracterizar sus frecuencias propias. Ese caracterizar es lo que vamos a llamar espectro de Fourier, pero lo vamos a discutir con calma la próxima clase. No sé si hay alguna pregunta, observación, no han escrito ninguna por el chat, pero no es grave, pero de todas maneras lo vamos a continuar discutiendo, espero yo, en algún momento con más detalles, si no continuaremos discutiendo en forma presencial o en forma remota, pero esta es una idea muy profunda y fundamental, sobre todo para la ingeniería civil y en realidad para toda ingeniería. Esto nos va a permitir cualquier sistema complicado tratar de entenderlo como simples oscilaciones. Les doy el último ejemplo que siempre me ha gustado. Uno, por ejemplo, ¿cómo entiende cómo funciona nuestro cerebro? Lo que hacemos es que colocamos electrodos, vemos oscilaciones muy complicadas y las descomponemos en frecuencias propias y eso nos permite entender un poco nuestra actividad, cómo funciona. Pero bueno, lo discutiremos con más cuidado en la próxima clase si es que no hay alguna pregunta. ¿Ok? Si alguien quiere hacer una pregunta, sí, pueden hacer una pregunta en la tarea, no hay problema. La pueden escribir si es que hay alguna duda ahí. Voy a esperar que escribas la pregunta, no hay ningún problema. La gravedad efectiva. Lo que pasa es que, ok, en este problema obviamente llamamos gravedad cuando tenemos una fuerza que va con el inverso al cuadrado. Entonces uno dice, la gravedad efectiva quiere decir es que si tú hicieras el mismo ejemplo, suponiendo que la gravedad no es 1 partido por r cuadrado, sino 1 partido por r, te paras en la superficie de ese supuesto planeta y te preguntas cuánto valdría en ese caso la gravedad en la superficie de ese planeta. Tal como calculamos g en el caso de nuestro planeta, que tenemos 1 partido r cuadrado, uno se preguntaría cómo sería la física en un planeta que en vez de atraer con el inverso al cuadrado, atrae con 1 partido por la distancia. Esa es la idea. Uno dice gravedad efectiva, en realidad uno debería decir cuál es la gravedad, pero trato de decir gravedad efectiva porque obviamente tiene que ser la gravedad en la superficie del planeta. ¿Ok? No sé si eso clarifica tu pregunta. ¿Tienes alguna, quedó clara o tienes alguna duda? Perfecto. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Parece que no. Entonces, si no es no, espero que nos podamos ver o presencial o online. Ok, aparece otra pregunta. ¿Con gravedad se refiere a la aceleración o la fuerza gravitatoria? Sí, o sea, gravedad, lo que uno se refiere es que si uno coloca un objeto de masa m en la superficie del planeta, tú calculas cuál es la fuerza de atracción que siente ese objeto, es decir, es la aceleración, como bien dices, debido a la presencia de ese planeta. ¿Ok? Nuestra gravedad, la nuestra, uno se pregunta por qué vale 9,8, esa se debe simplemente a la aceleración que obtienen los objetos, porque la fuerza que uno encuentra va a ser proporcional a la masa de este objeto multiplicada por una constante que le asociamos a lo que llamamos gravedad. ¿Ok? No sé si eso responde a tu pregunta. Espero que sí. Solo espero confirmar para yo quedar tranquilo que se entendió. Lo hace. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. ¿No? ¿Estamos bien? Muy bien. Traten de estudiar lo que discutí hoy día. Es interesante. Ok, otra pregunta más. La otra pregunta dice, en la parte 2 de la tarea, la velocidad pequeña, ¿con qué consiste o qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir eso es que la pregunta es si yo estoy sobre la Tierra y ustedes lanzan un objeto con velocidad pequeña, obviamente va a caer sobre la Tierra. Para poder tener cosas interesantes,
uno tiene que dar mucha velocidad. O sea, en la superficie de la Tierra, esto es un ejemplo, si este objeto que está acá, yo lo tiro con poca velocidad o sea pequeña, le ocurre algo. Lo que quiero es que calculen ese algo, en este caso, de este planeta que tendría esta fuerza rara. ¿Ok? Eso es lo que hago la pregunta. Quiero saber y quiero que comparen con la gravedad usual qué es lo que pasaría en ese planeta. ¿Ok? No sé si eso responde a tu pregunta. Ok, muy bien. No sé si hay otra pregunta más, solo para yo quedar tranquilo. ¿No? Parece que no. Muy bien, les voy a agradecer a todos y nos estamos viendo prontamente. Espero que los pueda ver. Nos vemos, cuídense, sigan estudiando, no olvidar.